mañana de domingo. Te damos muchas gracias porque nos permites entrar hasta tu hogar. Gracias por de nueva cuenta permitir que todo lo expuesto aquí llegue hasta tu corazón, hasta tu mente. Y bueno, te damos la bienvenida a este programa, La Biblia, Ficción o Verdad, en donde estaremos teniendo una dinámica en la cual es requerido que tú participes con nosotros. Necesitamos que nos escribas con todas tus preguntas, tus dudas, tus aclaraciones al WhatsApp 656-437-1292, en donde estarán dándote respuesta y también para que tus dudas salgan al aire. Y bueno, pues hoy queremos darte la bienvenida todo el equipo del Instituto CCBM Master Seminary. Primero yo, le doy la más cordial bienvenida a su amiga Laura Maínez. Blanca Solís. Ismael Rojo. Doctor Samuel Baruch. Mi nombre es Ramón Sapien, colaborador de CCM y pastor de Tiempo Nuevo. Un gusto. Y bueno, para iniciar vamos a darle un poquito de remembranza a lo que estuvimos viendo el programa anterior y además algunas biografías que nos traes de centrales del tema de hoy. Así es, Laurita, pues buenos días a todos los televidentes. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Pues iniciamos. Estábamos hablando de que la Biblia era ficción o realidad. Anteriormente, en el programa pasado, ustedes recordarán que estábamos hablando de nuestro personaje principal, que es Pedro. Y pues también hablamos de lo que era su nacionalidad, también hablamos de lo que eran sus nombres, de Simón, de Pedro, en Simón, en la roca, Pedro en arameo, Cefas, perdón, y Pedro, el Señor le da su nombre al final. También hablamos de que era casado, dimos los textos bíblicos de 1 Corintios 9:5, y antes de seguir me gustaría mucho que usted fuera por su Biblia y escudriñemos la Biblia en todas las versiones que usted la tenga. Por favor, traiga su Biblia o su celular para que usted vea las escrituras o apúntelas, anótelas para que después las vea usted mismo. Entonces continuamos. Pedro era originario de Bethsaida, vivía en Capernaum y 2 ciudades de la costa de Galilea. Pedro dejó todo por seguir al Señor. Durante 3 años se preparó, el Señor lo preparó, y como discípulo del Señor Jesús. Su personalidad, ¿cuál era? Impetuosa, y también pudo ser imprudente, dijimos en el programa pasado. Incluso pues tenemos mucha historia de Pedro en diferentes denominaciones, ¿verdad? Vamos a llamarle así, pero Pedro era un personaje que realmente no tenía nada especial, era un hombre común y corriente. El Señor así nos elige. Bueno, seguimos con nuestro siguiente personaje. Un personaje muy polémico, muy conocido dentro de la Escritura, en todas versiones y cómo se ha presentado este personaje, que es Judas Iscariote. ¿Cuál es la historia de Judas Iscariote? Después de la resurrección de Jesús, Matías ocupó el lugar de Judas, ¿sí? Esto viene en Hechos 1:16 al 26. Matías fue elegido porque había estado con Jesús y los otros apóstoles, comenzando desde el bautismo de Jesús hasta el día que, entre otros, fue recibido arriba. Aparte de esto, nada se sabe de Matías. Su nombre aparece 2 veces en la Escritura, y ambas en Hechos, en el capítulo 1, donde se relata cómo fue su elección. Junto con los otros 11, Matías llegó a ser un testigo poderoso de la resurrección de Jesús, un hombre común a quien el Señor le llamó también su discípulo y apóstol. Continuamos después, hermanos, con Judas. Judas es el nombre de Judas, un personaje muy controversial, una forma unos lo ven como un traidor, una persona que no grata, ¿verdad? Pero pues vamos a darle historia a este personaje.
El personaje de Judas, en una forma su nombre pertenece a Judá. El nombre significa Jehová guía, lo que indica que cuando él nació, sus padres deben de haber tenido grandes esperanzas que fuera guiado por Dios. Yo creo que todos los padres tenemos esa esperanza de que nuestros hijos sean guiados por Dios. Su segundo nombre es Iscariote, en referencia a la región donde procedía, derivado del término hebreo Ish, que significa hombre. El nombre del pueblo de Keriot es hombre de Kiriot, eso es lo que significa y lo unimos y por eso es el Judas Iscariote. Keriot Esron es el pueblo real, el nombre real de ese pueblo. Viene en el libro de Josué 15:25. Un humilde pueblo al sur de Judea. Aparentemente era el único de los apóstoles que no procedía de Galilea. El Judas era una figura solitaria que vino de lejos, viéndose a sí mismo como un advenedizo desde un inicio. Judas es un ejemplo claro que se puede estar tan cerca del Señor como es humanamente posible estar en todas sus enseñanzas. Sin embargo, se mantuvo incrédulo y se fue a una eternidad sin esperanza. Esa es la enseñanza que tenemos de Judas. Y si pudiera usted ahondarnos un poquito, doctor, acerca de los precedentes, de las bases de este tema del libro de los Hechos. Pues como lo habíamos comentado en el programa anterior, ¿no? Por eso la pregunta, ¿y ahora qué? No, y yo creo que el libro de los Hechos es un libro extremadamente importante que en muchas ocasiones dentro de la misma iglesia hoy día no le damos esa importancia. Sí, el libro de los Hechos detalla el nacimiento y la difusión de la iglesia, pero hay algo mucho más profundo y significativo de eso. Y es la forma en la que se establece, y la forma en la que describe lo que pasó, en el tiempo de la resurrección, ascensión de Jesucristo, y qué es lo que pasó con esos discípulos, cómo se creó, la iglesia. El libro de los Hechos, muestra cómo el evangelio, llenó Jerusalén, fue a Judea y a Samaria. Y después de eso, se esparce a través del mundo. Algo extraordinario, ¿sí? Algo que muchas veces no nos hemos imaginado nosotros o no nos hemos puesto a pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que ha hecho Dios para que llegue el Mesías, llegue salvación al mundo? ¿Sí? Podríamos decir entonces que en el propósito del libro de los Hechos, lleva o conlleva el tratado de la humanidad. Si pensamos en el libro de los Hechos, tenemos que pensar en Génesis. ¿Sí? Y cuando decimos pensar en Génesis es algo que puede ser revolucionado. ¿Sí? Revolucionar. ¿Por qué decimos eso? Si tú te acuerdas en Génesis, Dios creó a Adán y Eva. Y el objetivo principal era que tuvieran una relación con Dios, con su Creador. Y otro de los objetivos era el que ellos llevaran su relación hacia el mundo, que fueran y que hicieran una población en el mundo, que se recrearan o que se procrearan, que ellos mismos llevaran la luz de Dios hacia el mundo, pero desafortunadamente no lo hicieron así. Ellos escogieron Adán y Eva el rechazar, vamos a decir así, la invitación de su Creador. En ese momento rompieron esa relación misma con Dios. Y lo que vemos aquí en el libro de los Hechos es el reinicio, una vez más, de ese programa extraordinario de redención que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué lo decimos así? Sí, lo decimos en esa forma porque el evangelio se empieza a organizar desde el centro hacia afuera. Una vez más, Dios le llama a su creación para que tengan una relación con Él. Y una vez más, Dios le pide a esa creación que esparza la luz
ok, hacia el mundo. Ok, podemos decir que el libro de los Hechos nos da tres partes o tres formas en cómo el Evangelio, ok, inicia una vez más el programa de redención de Dios. Y eso nosotros lo podríamos ver, ok, primeramente con Pedro, como lo estaba diciendo Blanquita en el principio, ¿sí? Pedro, una persona impetuosa en una forma, una persona controversial en otra forma, pero Dios lo escoge a él para abrir el Evangelio y mostrar la gracia precisamente a lo que es el judío, al samaritano y al gentil. Valga la redundancia decir gentil, ¿no? Muchas veces pensamos en el ámbito hoy día de que una persona gentil es una persona noble y una persona caritativa o una persona, ¿me entiendes?, amable, ¿no? Pero en el ámbito de la Escritura y en el tiempo de Jesucristo hasta hoy día con el gentil, con el judío, el gentil tiene otra connotación. Sí, la connotación real del gentil es simple y sencillamente otro de un judío, ¿ok? Para el judío solamente hay dos nacionalidades, ¿ok? El israelita o el hebreo y el gentil, que pertenece a otra nación. ¿Ok? Que ha tenido nombres despectivos, lo ha tenido, ¿ok? Pero la realidad es de que simplemente, ¿ok?, pertenece a otra persona que no es judía, ¿ok? Claro. Para todos nosotros. Sí, y el desarrollo, ¿ok?, es de Pedro declara el Evangelio en Jerusalén y lo declara a los gobernantes, okay, en ese tiempo, okay, uno de ellos, okay, es en Pentecostés, okay, él declara la soberanía de Dios. Y dentro de esa soberanía, okay, él también nos declara, okay, cómo él iba a trabajar su programa de redención. La segunda fase la podemos ver, okay, precisamente cuando Felipe, okay, le enseña el Evangelio a un eunuco, okay, o simplemente cuando Esteban, okay, sufre, okay, un ataque por la gente que no quería creer, okay, su martirio, okay, su testimonio propaga el Evangelio. La última es Pablo, okay, Pablo cuando con sus declaraciones y la propagación del Evangelio se dedica a sembrar iglesias y empieza a abrir un sinnúmero de iglesias. Sí, y en eso podríamos reducir el libro de los Hechos, okay, en esas tres partes. Y es que esto nos contesta muy bien a la pregunta, ¿y ahora qué? Yo creo que el pastor Sapien tiene mucho para iniciar con este tema de esta serie, ¿y ahora qué? Dándole ya apertura en sí al tema, teniendo las bases necesarias y suficientes. Sí, una información totalmente valiosa, sí, Laurita, de la que contamos hoy en día, y definitivamente vemos que todo eso es un cambio, pero no nomás un cambio como veíamos anteriormente cuando estaba el Señor, que al final de cuentas este libro de los Hechos nos vienen a traer el reavivamiento de lo que se consideraba un tanto perdido. ¿A qué me refiero un tanto perdido? Porque llegó un momento en que aquellos discípulos, cuando se crucifica el Señor, dicen, ¿y ahora qué? Qué buena pregunta nos hacemos, ¿y ahora qué? Tantas cosas. Pero en ese momento, doctor, como decíamos aquí, empieza un cambio transicional. De cuando estos discípulos se van desanimados, se van angustiados, vuelven, inclusive dicen que Pedro se vuelve a su oficio, se va a pescar, dice, pues ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? No sabía hacer otra cosa más que ¿qué? Ser pescador. Fíjate con todo, con lo que tú estás diciendo ahorita, okay, tenemos que pensar en el reto que tenían. No solamente era pensar de que Jesucristo pues no iba a sembrar el reino como ellos pensaban, ¿no? Porque fue la primera pregunta que le hicieron cuando sí, llegaron, okay, y lo vieron resucitado, ¿no? Diciendo, ¿ahora vas a sembrar el reino? ¿Ahora va a ser? Y él les dice que no. Pero fíjate, el reto era de que ellos se iban a encontrar con una sociedad totalmente escabrosa. Y cuando digo escabrosa, yo creo que aquí Alfred Hitchcock, okay, quedaría corto. Y cuando digo que quedaría corto es porque era una competencia de dioses. Los griegos, los romanos, okay, diferencias entre ellos, los etiopianos, también muchos de ellos tenían dioses, todos ellos tenían diferentes dioses y todos estaban compitiendo,
ok, en esa zona. Sí, Ok. por eso definitivamente tenemos que ver que aquí no hay una competición, aquí hay un cambio de expectativas abrupta donde la realidad nos vuelve de un sueño a algo que había pasado, a una esperanza que no había terminado. Y aquí Exacto. inicia con la iglesia y en los tiempos de los hechos, porque dicen, híjole, ahora sí viene, ahora sí viene, y ahora ya resucitó, ahora sí viene con poder, viene con todo el Señor. Pero aún así todavía no sabían bien el enfoque, por eso dicen que caminando aquí tenían que llegar al día de reposo para juntarse con Él. Iban con esas expectativas, con esa pregunta, ¿y ahora qué? ¿Sí se va a establecer el reino? Ahora ya cambió su tristeza, ahora sí que su alegría se convirtió en baile. Vamos a decirlo de esa manera. Pues en gozo, baile y en también fiesta, en la nueva en que oportunidad. se estaban ellos mismos preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? No sabían Ok, todavía. qué es lo que va a suceder? ¿Cómo vamos a reiniciar todo esto? ¿Qué es lo que sigue? So, como te digo, ellos tenían que ver cosas extraordinarias. Imagínate lo que sigue. Yo creo que de esto me abre la pauta para decirle al público en general que lo que sigue de lo resumido de toda la iglesia de Hechos, lo que viene, la historia de Esteban, la conversión de Saulo, todo eso lo vamos a ver en porciones tan grandes y tan pequeñas, pero ahorita no, lo vamos a ver después, porque ahorita vamos a ver cómo está la elección de ese hombre que hablaba Blanquita, si más no me equivoco, ¿verdad? Ese hombre que decía Matías, que podríamos decir, vamos a echarnos un voladito tú y a ver quién sigue hablando, o que hable el pastor Pues no, Rojo. sé, no, yo creo que hable rojo Bueno, mejor. pero esas son otras suertes. Sí. Eso ya pasó a la historia. Hoy se fue la moneda al aire, pero hoy continuamos con esta historia de la conversión de Matías como apóstol. Lo maravilloso de este tiempo es que el Señor, con todo y eso que había sucedido, tenía planes eternos. Desde la eternidad estaba Él pensando en lo que iba a suceder. Cuando comentan ahorita mis hermanos sobre cuál era la condición de los discípulos, pues ellos regresaban. Lucas dice que regresaban con gran gozo en Lucas capítulo 24, versículo 32. Y a partir de allí, ¿a dónde regresaban? Bueno, regresaron a Jerusalén, regresaron a un lugar llamado el aposento alto, que es muy probable donde celebró el Señor Jesucristo la cena del Señor con sus discípulos. Y ahí estaban, dice que allí moraban Pedro y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces ellos vivían ahí llegaron nuevamente, pues, ¿cuál fue la actitud de ellos? Inmediatamente ellos tenían un mismo espíritu. Dice que todos perseveraban unánimes, juntos, en oración y ruego. Al pensar ruego, ¿qué rogaban? Bueno, ellos tenían la expectativa de que iba a llegar el día en que llegara el Espíritu Santo. Así que por eso se unieron. Unánimes, ¿qué quiere decir? Bueno, estar en un mismo espíritu, tener el mismo objetivo y también con ruego. Aquí hay que resaltar algo. ¿Estaban solos los discípulos? No. Había ahí alguien importante y quiero que aquí en este tiempo nosotros podamos ahondar un poquito en esto. Dice que estaban con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús tuvo hermanos. Y algo, pues, ¿quiénes eran? Al decir hermanos estamos hablando de plural. Y en Marcos capítulo 6, versículos 2 al 5, dice algo importante. Del versículo 2 en adelante dice, y llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta la que da? ¿Y estos milagros por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La pregunta, bueno, aquí dice la Escritura, en este tiempo, ¿qué se maneja con eso? ¿Fue María Inmaculada? No. ¿Tuvo entonces otros qué? Hermanos y hermanas. Dice específicamente, menciona 4, ahorita los acabo de leer, pero dice las hermanas, o sea que al decir plural, era más de una, ¿no?
¿Qué podemos ahondar sobre esto y sobre lo que se dice en este tiempo de que Jesús fue solo, hijo único? En este tiempo creo que debemos de aseverar lo que la Escritura dice. Ahondando en lo que estás diciendo, que tenemos que recordar que no solamente en esa escritura nos habla acerca de los hermanos de Jesucristo, pero también nos habla en el primer milagro, cuando cambia el agua a vino, y nos dice que los discípulos que llegan a él y le dicen a Jesucristo, allá afuera está tu mamá y están tus hermanos y hermanas. Y Jesucristo los refuta, vamos a decirlo así, y les dice quiénes son, mis hermanos y mis hermanas, ¿no? Y lo dice como que los que están con él en ese momento. Pero lo que podemos decir es de que Jesucristo, es lo que tenemos que recordar, era una persona como los discípulos, vamos a decirlo así. Era un hombre común y corriente. No tenía, la Escritura nos dice en Isaías 53, que era una persona que no tenía nada en especial, era como cualquier otra persona. Sí. Y dentro de su vida familiar, pues es obvio que tuviera hermanos, es una costumbre judía. El judío, ¿cuál es el objetivo del judío en ese tiempo y hoy día? Es popular el mundo, es tener hijos, ese es el propósito del matrimonio. Para el judío, el poder procrear una familia. Y en ese tiempo lo era de la misma forma. No tenemos mucho conocimiento acerca de su papá, su papá terrenal. Sí. Simplemente sabemos de que José era una persona que tenía un oficio como carpintero. No se habla mucho de eso. Pero sí se habla de sus hermanos. Y después de eso, nos damos cuenta en el libro de los Hechos que dos de ellos se integran al ministerio y uno de ellos, que vamos a ver más adelante, se queda precisamente como el líder de la iglesia en Jerusalén o del concilio principal dentro del inicio de la iglesia. Pero sí tenía tanto hermanos como hermanas. Y algo bien importante aquí, hay que resaltar, nosotros de pronto escuchamos el nombre de Pedro. Era el único nombre que tenía. Nuestra hermana Blanca aseveraba y decía, bueno, era Pedro, así le llamaba el Señor Jesús, ¿verdad? Y su nombre era Simón. Simón. Y la segunda, Simón. el siguiente nombre arameo, que era Cefas, y quiero ahondar un poquito en esto porque la cultura judía o la cultura de los hebreos es muy diferente a lo que nosotros vivimos hoy. Aquí, por ejemplo, sale un personaje en alguna película o hace algo que es muy visto y le ponen hasta el nombre por decir una cosa, ¿no? A alguna mujer le pusieron expropiación petronila, porque nació el día de la expropiación petrolera. Sabe que con los judíos es muy diferente. Ellos tienen costumbres distintas a las de nosotros. Manejar dos nombres era común en la cultura judía y es precisamente algo cultural, algo que ellos tienen en particular. A nosotros nos pueden decir José Alfredo, José fulano, José, y siempre tiene en base un nombre, ¿sí? Pero los judíos tienen otras costumbres y es necesario ver las costumbres para entender por qué Pedro, por qué Cefas. Hasta el día de hoy se sigue con eso, doctor, el de la costumbre de tener dos. Pues fíjate que no solamente hoy, porque como tú bien lo estabas diciendo, desde el principio de la humanidad, a Abraham se le cambió el nombre, a Jacob se le cambió el nombre, a muchos dentro de la Biblia se le ha cambiado el nombre, y hoy día es lo mismo, por una razón u otra. Muchos de los judíos han cambiado su nombre precisamente dentro del holocausto para evitar ser encontrados por sus enemigos, y se convirtió en una costumbre, tu servidor, yo tengo dos nombres,
¿ok? Y es algo que ya es algo común dentro del judío, el tener dos nombres, ¿ok? Sigue sucediendo hasta hoy día. Muy Ok. bien. Continuamos, hermano Ramón. Ok, es muy interesante ver en el caso de Pedro, que se conocía como Simón, ¿verdad? Entonces, Simón, su nombre lo dice, Simón está bonito, pero ¿por qué piedra? ¿Por qué Petrus? Que significa lo que le quiso decir el Señor. Pero más que piedra era una piedrecilla que se encontraba. Recordaremos que vamos a verlo más adelante, pero nomás como algo introductorio, sería ver cuando él efectivamente le dijo Jesús que él era Pedro, que era una piedrecilla, y que sobre esta iglesia edificaría esa piedrecilla todo lo que vendría adelante. Pero eso es más adelante, ¿verdad? Sí, no por corregir, ¿ok? En ese sentido, pero tenemos que hacer algo en un hincapié. ¿Ok? Él no iba a construir en la pedrecilla que es Pedro, él iba a construir en la declaración de Pedro. ¿Ok? Que debemos de recordar eso y es muy importante para lo que viene. ¿Ok? Era construir en la declaración. Pedro era solamente una porción de esa fundación. ¿Ok? Era una porción de esa base. ¿Ok? Comparado con Jesucristo. Jesucristo era la roca. ¿Ok? Sobre Pedro esta es, roca, ¿me entiendes? La primera piedrita después de la roca, vamos a decirlo así, para poner la línea, ¿ok? Dentro de la fundación. Pero es por eso, sí, Pero- muchas veces los nombres siguen cambiando. Perdón, Cuando te ibas a perdón, decir, perdón. Laurita. Iba a complementar un poquito que en realidad el fundamento de la iglesia nace en el momento en que Pedro reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, realmente la base de toda la iglesia, el fundamento, pues es Cristo, y a partir de ahí ya se fomenta la Es iglesia. esa de la declaración, ¿sí? Por eso decía que se le iba a dar, ¿ok? Que se le había dado Dios, que no se le había dado alguien más, ¿ok? No había sido una conjetura, que la había recibido esa Una revelación. esa revelación, ¿ok? La había recibido de Dios, ¿ok? Exactamente. Es por eso, perdón, pastores, es por eso que es muy importante, invitamos al público para que asista a este instituto, porque nuestro principio básico es que conozcan la Escritura y sobre todo los usos y costumbres del pueblo de Israel, que de ahí emana lo que es nuestra Escritura, la Biblia. No para judaizar una iglesia, no, sino para tener conocimiento del origen de las cosas y el porqué, las prácticas de Jesucristo. Así es. Sí, tienes toda la razón. Sí, una cosa muy importante que debemos de tomar en cuenta, lo volvemos a decir, que en ese tiempo no tenían una Biblia como la tienes hoy día. ¿Sí? Ellos no llevaban esto bajo el brazo. Lo único que ellos tenían por un lado era la voz de aquellos que proclamaban. Y por el otro lado, lo que conocemos los judíos como la Torah o estos rollos. Pero ya hablaremos más Así adelante. es, así es. El chiste es saber y poder hacer un parte de aguas. En qué es para la iglesia y qué es para el judío. Sin minimizar en una forma la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios, nuevo y viejo, tiene autoridad Claro. y fue inspirada por Dios. Amén. Por supuesto, Así es. por supuesto, pero ya se queda asentado el fundamento a partir del cual nosotros avanzamos, ¿no? Como iglesia. Claro. Así es, doctor, pues es ese brevario cultural magnífico, pero sigamos con el tema. Ya ves, Pedro nos dice claramente también que tenía que haber una sucesión precisamente por Judas, que se había traicionado al Señor, y él fue y vendió su todo por 30 monedas y fue y se mató todas esas cosas que conocemos de la historia, pero Pedro nos marca claramente que de acuerdo a la profecía tenía que haber un sucesor, y para eso iban a echar las suertes, que ahorita no me ganaste el volado, pero Matías sí lo ganó. Matías sí lo ganó el volado, pero no era un volado como los que hacemos hoy, era suerte de acuerdo a lo que decía el Antiguo Testamento también, que ahorita vamos a entrar un poquito más en esa parte enriquecedora, porque vemos que aquello fue notorio en todo Jerusalén.
fue notorio, todos se dieron cuenta de que ese hombre era el nuevo sustituto, y el Salmo 69:25 nos dice claramente esa profecía, que otro tome su oficio. No sé qué más vamos a ver, pero yo creo que es parte de lo que tenemos aquí, entrando en el tema de por qué el cambio y por qué de los 12 ahora sí que eran discípulos y ahora ya van a ser apóstoles, si más no me equivoco, pastor. Así es, pastor, pues una de las cosas que hace referencia Pedro, quiero aseverar esto, cuando Pedro se levanta para hablar, o cualquiera de los discípulos, a mí me gusta cómo es que él nos da un ejemplo a seguir día con día. Debemos de tomar ese ejemplo, que cuando iba a dar alguna explicación o a dar algún mensaje, siempre ponía el fundamento. Y resaltó lo que decía ahorita el pastor Sapien sobre esa profecía que había dado David hacía ya mucho tiempo en el Salmo 69:25. Y se levanta y dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Al momento de que hace esa aseveración, podemos ver que Pedro no era ignorante, mis hermanos. Mucha gente he escuchado que dicen que Pedro le dicen así, que era del vulgo, y lo toman como si fuera un simple sin conocimiento. Pero el hecho de que cada que se levantaba a hablar, daba el fundamento de la Escritura. Quiere decir entonces que al momento que daba el fundamento de la Escritura, no era ignorante. Era una persona preparada, temerosa de Dios, y más con este encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Así que Pedro es un personaje y es una buena guía a seguir. Pero siguiendo con esto del tema, al momento de que hablamos sobre Pedro también, que era necesario que alguien tomara su lugar. Hoy en este tiempo hay muchas personas que se adjudican el título de apóstol, ¿no? Pues hay diferentes maneras en las que lo llevan. Pero aquí, ¿cuál sería el perfil que debería de tener el sustituto de Judas? Ese es el punto. Y yo me gustaría abrir precisamente esa pregunta, dejarla en la mesa para contestarla y entre todos complementar esto, porque es bien importante. Me ha sucedido en el trayecto del ministerio y últimamente, no anterior, no muy lejos, sino últimamente, hay personas que se adjudican ese nombre, ese título, es el apóstol fulano, sutano. Pero aquí hay reglas en la Escritura para hacerles saber quién es verdaderamente un discípulo, un apóstol, ¿sí? No sé, aquí seguir con la pregunta, ¿cuáles serían los requisitos para el sustituto de Judas? ¿Qué podemos decir? Pues fíjate, primeramente, tenemos una vez más que recordar los fundamentos, ¿no? La fundación del libro de los Hechos. El tiempo, estamos hablando, el año 33, vamos a decirlo así, después de nuestro Señor Jesucristo. Que había una infinidad de competencia de dioses, en ese tiempo, tanto griegos, que eran los que estaban rigiendo la lengua en ese tiempo, los romanos que tomaban posesión de Jerusalén, que también traían sus dioses, en las calles, había un sinfín de obras de teatro. Cuando digo obras de teatro, era gente que caminaba bajo, no sé, el fuego, o caminaba en partes escabrosas para demostrar que su Dios era más fuerte. Inclusive, hoy día, yo me acuerdo, hace un tiempo había un ministerio en el que la gente decía que estaba empoderada del Espíritu Santo y podían doblar barras de acero y cosas por el estilo y levantar cosas extremadamente pesadas, pero nada que ver. Y cuando digo nada que ver, los chavos nos dirían hoy día, pues qué onda con eso, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Cuál es tu rollo? ¿O no? Como cuando estaban diciendo eso. Pero tenemos que recordar de que había una competencia. Y cuando el evangelio se iba a proclamar, es obvio de que tenía que haber algo específico, en ese tiempo,
para que la gente volteara, ¿ok? Y escuchara el Evangelio. Se iban a confrontar con eso, ¿ok? Y la palabra apóstol, lo que es una palabra hasta hoy día controversial. ¿Ok? Podemos decir que hay dos tipos de apóstoles. ¿Ok? El apóstol, que eran los 12, y que fuera de los 12 no había nadie más. ¿Ok? Y que fuera de esos 12 en ese tiempo ya no lo hay hoy día. Por tres razones específicas que nos dice dentro de la palabra. ¿Ok? Y para decirlo eso, déjame leerte una porción. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿ok? Y podemos hablar, ¿ok? En el versículo 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde estaba Pedro y Jacob y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos hablan de que ellos mismos están discutiendo qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? Pedro se levanta y dice, pero lo primero que tenemos que hacer es restituir los 12. No es algo especial en el número 12, simplemente era el círculo de confianza de Jesucristo. Entonces ellos sintieron la necesidad por la Escritura, y como tú le dices, no es de que Pedro fuera un sabio en la Escritura o un genio, pero simplemente en ese momento, antes de eso, hubieron muchas cosas que no entendieron. ¿Por qué? Porque hasta un punto sí tenían ignorancia. Ignorancia porque no eran sumos sacerdotes, porque no eran licenciados de la ley, porque no eran fariseos o saduceos, solamente Pablo, y vamos a hablar más adelante de eso. Pero lo que está sucediendo aquí es la respuesta de Dios para estos hombres, de que todo lo que habían visto, todo lo que habían oído, en una forma u otra, se los iba a recordar el Espíritu. Y lo primero que ellos recuerdan es las Escrituras. Si dicen, ¿qué vamos a hacer con esto? Tiene que haber alguien que reemplace esto. Y fíjate lo que dice. Y dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Dice, era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, compró un terreno, en el que murió, etcétera, 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 y sigue él hablando, sigue, ¿me entiendes?, poniendo en la mesa qué es lo que va a suceder. Y llega un momento importantísimo. Dice en el versículo 21, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Y esto es muy importante para todos nosotros. Tienes que tomar nota de esto. Para que puedas ser uno de los 12, para que puedas tener el oficio de un apóstol y para poder tener ese empoderamiento que Jesucristo les dio a ellos, a los 12, había requisitos. Así como cuando tú recibes a Jesucristo, no hay un requisito de gracia, para que tú lo recibas. Pero después de eso, tiene que haber algo que aluce, tu arrepentimiento. En esto, nos dice, primeramente, tenía que haber caminado con Jesucristo. Y si había caminado con Jesucristo, tenía que haber visto alguno de sus milagros, presenciado sus milagros. Por eso dice, desde el momento en el que Jesucristo declaró su ministerio a ser bautizado. ¿Sí? Que eso era algo
que era fundamental. 2, tenía que ser testigo de la resurrección, no un testigo de que algún día lo hubiera oído, pero de que la había visto, que era testigo ocular, tanto de resurrección y número 3, de su ascensión. Fuera de eso, es una imposibilidad de que seas apóstol. Claro que muchos van a preguntarse, ¿y el don de los apóstoles, de ser apóstol? Algo muy distinto que vamos a hablar más adelante de eso. Pero no tiene nada que ver con el empoderamiento. Los únicos que tenían ese empoderamiento y dentro de ese tiempo eran los 12, porque era necesario. Claro. Ellos iban a competir en contra del mundo, trayendo algo enteramente nuevo, de lo cual no se había hablado en el pasado. Queremos entender entonces, doctor, que el fundamento de esto es que se iban a enfrentar a los dioses griegos y a la multitud de dioses para poder demostrar que el Dios verdadero era el que tenían los apóstoles y tenían que hacer señales y milagros para eso, ¿sí? Vamos a llamarle, ¿sería una competencia de dioses o simple y sencillamente mostrar quién es el del poder, que es el Dios soberano? Pues no una competencia entre dioses, porque es obvio que no lo hay. Se me viene en mente una historia acerca de un increíble profeta, Elías. Y este profeta es lo mismo que está sucediendo aquí. Elías se enfrenta en contra de 800 magos y astrónomos, o lo que les quieras decir. Y les dice a ellos, pues vamos a hacer una cosa aquí entre cuates, entre personas, entre nosotros, para ver quién es más fortachón, cuáles canicas pesan más. Dice, tú haces algo y yo lo hago también. Y la historia nos dice bien, en una forma muy, muy peculiar, que les dice, bueno, tú haces un hoyo y pon ahí madera y órale a tus dioses, y reza a ellos para que traigan fuego y lo consuma. Sí, después de unos días, después de un tiempo no lo logran, y después él llega, y pues ya llega ahora sí como muy, muy, muy tan, como dicen, y dice, ¿sabes qué? No solamente voy a quemar esto, pero quiero que agarres agua y lo llenes hasta el borde, ¿sí? Y te voy a enseñar quién es Dios. Dios le dio un empoderamiento a él en ese momento. No para todos los profetas, solamente para él. En ese momento. Y aquí estamos hablando lo mismo. No quiero tomar todo el tiempo, pero simplemente voy a decir que Dios tomó 3 formas. Son formas que vamos a estar hablando más adelante, de cómo se manifestó el Espíritu del Señor. Sí. Pero cabe decir aquí que estos apóstoles estaban diseñados, estaban llamados en la soberanía de Dios para un trabajo específico y solo en ese tiempo. Es que yo personalmente creo que hay mucha confusión, y no confusión, cada quien lleva los intereses que más le convienen, porque el Señor mismo les dijo a todos sus discípulos cuando Él anduvo con ellos, si más no me equivoco, le dijo, hey, ustedes ya van a recibir este poder cuando yo me vaya. Inclusive dijo, y harán cosas mayores, no entendían. Y es por eso que esos 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles podían hacer esos milagros y señales y maravillas, porque dice la Escritura que inclusive la sombra de Pedro al caminar sanaban a la gente. Hoy no pasa eso, pero porque era para esos 12 cosas mayores que esas verán, y se vieron en ese tiempo porque fue algo específico, como la historia que contaste, a esos 12 hombres que podían hacer esos milagros y prodigios. Inmediatamente Pedro en el templo de la Hermosa hizo un milagro, y así sucesivamente. Pero también hay otra confusión con eso de los apóstoles, porque también tenemos que entender la segunda parte, que es apóstole, que significa enviado. No enviado a sentarse en un escritorio
o estar en una iglesia tratando de dirigir cosas incorrectas, sino decir, voy y establezco la palabra de Dios en base a. Es un sembrador de iglesias, un sembrador de caminos, una persona que va y establece discípulos, establece ancianos, deja un lugar funcional porque es su llamado de ir y establecer. No sé si me quieras añadir o corregir en algo. Pero mira, tenemos que tener mucho cuidado también en ese aspecto, porque el apóstol no trae una autoridad como tal, el que tú estás hablando. No. ¿Ok? Él no es de que va a dirigir y poner, porque si decimos de que van a dirigir y van a poner ancianos, se van a poner esto, o que le estamos dando una autoridad apostólica que no tienen hoy día. ¿Ok? Hoy día no es eso, hoy día es precisamente lo que tú estabas diciendo, ¿ok? Es alguien que es enviado a sembrar una iglesia. ¿Ok? Pero solamente no va a dirigir o ordenar o tener, ¿ok?, una autoridad sobre, es un siervo, y es lo que tenemos que entender. Un apóstol no es alguien que llega a proclamar una autoridad, ¿ok?, o a ejercer una autoridad sobre una iglesia o sobre un individuo. Es una persona que va exclusivamente a sembrar. A diferencia de los apóstoles, de los 12, ¿ok?, ellos no tenían ese, ¿cómo podemos decir?, esa oficina. Su oficina era instruir, que es muy distinto. ¿Ok? El apóstol dentro de los 12 eran alguien que iban a instruir, ¿ok?, a los nuevos creyentes, ¿ok?, a los nuevos hermanos y hermanas en cómo las cosas se iban a hacer. Recuerda esto, ¿ok? Y es lo que debemos recordar todos. Este era el inicio de algo que no se había ni siquiera profetizado en el Antiguo Testamento. Nadie tenía idea de que eso iba a ocurrir. Y tenemos que tener mucho en cuenta eso. Okay, estos 12 no iban a sembrar nada, entre comillas. Estos 12 estaban iniciando un movimiento. Estaban iniciando, okay, una institución. Okay, ni siquiera había una institución, como decirlo, iglesia. Okay, era una asamblea. Okay, y no había más ancianos que ellos. No había más diáconos que ellos. Okay. Hasta después recibimos las instrucciones por medio de Pablo de quién va a ser diáconos, de quién va a ser esto, qué necesitan, cuáles son sus funciones. Okay. Pero ahorita estamos hablando simple y sencillamente de 12 hombres comunes y corrientes, okay, que recibieron poder por medio del Espíritu Santo para poder establecer ese nuevo camino. Y lo escuchamos. Aún a pesar de que los apóstoles recibían ese poder para hacer milagros, pero luego se iba de ellos, para ellos también era algo incomprensible, no estaban conscientes de que vendría tal poder que estuviera dentro de ellos constantemente, ¿no? Que iban a subir como a otra dimensión ministerial. Pues sí lo puedo decir así, okay. Ellos no se percataron de lo que tenían en las manos hasta el momento en que recibieron al Espíritu Santo. ¿Sí? Y en ese momento, aún así, todavía ellos estaban en un entendimiento o un aprendizaje, okay, de recordatorio de lo que les había dicho Jesucristo. Tenemos pasajes muy específicos dentro de los evangelios, okay, que nos dicen, por ejemplo, en Lucas 9:43 dice, y todos estaban admirados de las grandezas, majestad de Dios, mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía Jesús. Dijo a sus discípulos, hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Si le estaba diciendo a Jesucristo que estas palabras que estás oyendo se hundan en ti, porque el Hijo del Hombre va a ser perseguido y va a ser ejecutado y va a ser asesinado. Y todavía ellos no lo entendían. Aún en ese momento todavía no entendían lo que había sucedido en ellos. Sí, cuando la Escritura nos dice que su sombra sanaba, yo casi te puedo decir que Pedro ni siquiera se percató de eso. Ni cuenta.
ni en cuenta. ¿Sí? Es que A mí eso es una cosa fabulosa, Sí. lo que estaban ellos viviendo. y es lo que no entendemos ni hoy en día. Fíjate, ahorita que me dices eso, me cae el 20, como dicen ahí. ¿Por qué? Porque no es lo que puedas hacer tú, ni lo que pueda hacer yo. Es lo que pueda hacer el Señor por medio de ti como un instrumento, pero no porque nosotros podamos hacer algo. Es por la fe que depositamos y lo que pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él hará de acuerdo a como conviene y de acuerdo a sus propósitos para cada uno. Y nos Ahorita que perdemos. lo que tenemos que entender también, que para eso están los dones. Sí, y es una forma que ya hablaremos Más de adelante. ellos más adelante, muy particular. Y otra cosa que tenemos que entender, nada más lo voy a lanzar ahorita hacia la mesa, Órale. Los dones del Espíritu Santo los administra ¿quién? ¿Quién los administra? El Espíritu Santo. No tú, no yo, no mis hermanas, nadie más que el Espíritu Santo. ¿Sí? Y aquí pasa lo mismo. El que estaba administrando ese empoderamiento es Dios, Así es. no para nadie más. Entonces, hoy día, como hablamos en esta mesa, no puede haber un apóstol, no de los 12, ni siquiera cerca de los 12. Primeramente, si tú conoces a alguien, Tiene que tener más de 2000 años. pregúntale exactamente, tiene que tener más de 2000 años. Yo me veo más Y si joven. los tiene, Me veo más joven. créeme que los seguimos hasta fin del mundo. Así es. ¿Por qué? Porque debió de haber caminado con Cristo. Doctor, entonces surge la pregunta, ¿es bíblica la sucesión apostólica? No, ¿No? porque no hay una sucesión. Aquí simple y sencillamente hubo un reemplazo, no sucesión. Hubo un reemplazo. Muy buena aclaración. ¿Por qué? Porque así lo decía la Escritura, así lo decía el Antiguo Testamento. Y ese reemplazo era, fíjate lo que es increíble aquí, para que tenemos que ver lo que estaba haciendo Dios. Ese reemplazo, hace que la Escritura sea verídica. Y cuando digo que sea verídica es porque dentro del libro del Apocalipsis, nos dice en uno de los capítulos finales que habrá una ciudad, la Nueva Jerusalén, y que en esa ciudad tendrá 12 entradas, y cada una de esas entradas tendría el nombre de uno de los apóstoles. ¿Sí? Y tú podrías preguntar, ¿y Pablo? Que vamos a hablar de eso. Pues Pablo no está en esas 12 entradas, porque es algo totalmente distinto. Otro oficio, vamos a ponerlo así. Pero esto era para cumplir lo que Jesucristo le iba a dar a Juan. ¡Qué increíble! No era para otra cosa. Si hubieran apóstoles, tendríamos que tener 1 millón de entradas a Jerusalén con 1 millón de nombres. No, pues no. Ahora. ¿Sí? Bueno, al final de esta porción de la Escritura y del tema que estamos tratando, hermanos, es necesario y es menester que toquemos el punto donde llegaron a elegir a los postulantes, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y hay que resaltar esto que hicieron, pidieron la dirección de Dios. Y la oración que hicieron fue la siguiente: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Le están otorgando toda la autoridad a Dios, decirle, tú eres el que va a decidir, no nosotros, tú ponlo, no queremos equivocarnos, hazlo. Y aquí, al momento de que realizan este hecho, dice que echaron suertes. Hay una tradición, llamémosla tradición, que se lleva a cabo en la cultura judía también, como una forma para elegir, que le llaman echar suertes. No quiere decir que ahora, si tú que estás allá escuchando y viendo esto, que hablamos de la suerte, no te vayas a arrancar luego e ir a comprar un boleto de lotería, porque aquí hablamos de la suerte. O al casino, pastor. No, o al casino, sí. No tiene que ver con que eso. nos den número y vamos mitas. ¿Verdad? Bueno, ya hablaremos después de eso. Entonces, el punto aquí es que sí me gustaría que ampliáramos un poquito sobre esto de la tradición, costumbre, de la suerte que se echaba. ¿Sí? Pues mira, nada más déjame ponerlo así en una forma corta y antecedente, posiblemente podamos levantarlo la próxima sesión. Sí. Pero aquí es muy sencillo, lo voy a poner así.
una vez más, ¿ok? No me voy a cansar de seguir diciendo esto. Lo que único que ellos tenían era la Torah, ¿ok? Y los escritos de los profetas. Así Y es. no los llevaban consigo, ¿ok? Ellos, a mí no los podían traer en una bolsa, ¿ok? Porque esta es una miniatura de lo que en realidad son, ¿ok? Ya la próxima semana posiblemente les pondremos unas fotos de eso, pero, ¿ok? Aquí estamos hablando de una tradición y de una realidad. La realidad, ¿cuál era? Es de que ellos se acordaban como judíos, ¿ok? De que en el tiempo de Yom Kippur, ¿ok? O el tiempo del sacrificio, ¿ok? Nos dice en Levíticos, ¿ok? Capítulo 16, del 8 al 10, nos dice que Aarón, ¿ok? Echaba suerte, Ujú. ¿ok? Porque tenían 2 cabritos. Sí. Eso también es algo que debemos de amplificar, Ampliar un ¿ok? poco. Ampliar, pero vamos a decirlo así. ¿Ok? En el tiempo de que se hacía el sacrificio, ¿ok? Para que se le perdonara a Israel los pecados, ¿ok? El sumo sacerdote tomaba dos cabríos, ¿ok? Y entonces él echaba suerte sobre esos 2 cabríos. Y del que le caía la suerte, vamos a decirlo así, ¿ok? Entonces ese cabrío era perdonado, ¿sí? Y ese cabrío se le iba a dejar ir, y se le dejaba ir, se le daba libertad, ¿ok? Y el otro tomaba su lugar, ¿ok? Dentro del sacrificio. Entonces ellos, recordando eso, es lo que hicieron, ¿ok? Simplemente se preguntaron, ¿cómo lo seleccionamos? Pues de esta forma, ¿ok? Tomaron y hicieron la elección en esa forma, que ya podremos Ver más adelante. ondear más adelante en eso. Tal vez nada más para cerrar, dejamos concluido el tema y si nos menciona quién fue el elegido y con esto cerramos. Matías fue el Matías. El ganón. ganón. Ajá. Ok. Ok, bueno, yo creo que hemos dejado ya la base para nuestro siguiente programa, ¿verdad? En donde estaremos estudiando el capítulo 2 de Hechos y estaremos dando toda esta riqueza de conocimientos que nos permiten tener nuestro equipo de CCBM, Instituto Bíblico Master Seminary. Y bueno, a quien le damos gracias por permitirnos estar aquí también en sus bellas instalaciones. Y además te invitamos a ti a seguir participando en nuestro centro de acopio, en donde estaremos recibiendo víveres para repartir despensas a las familias más necesitadas de nuestra ciudad, pero requerimos de ti, requerimos de tu apoyo. Aquí está abierto el centro de acopio desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Puedes venir y dejar tus víveres, ser parte de lo que Dios está haciendo para dar a la ciudad, al necesitado de la ciudad. También quiero invitarte a que nos visites en nuestras redes sociales. Nuestra página de Facebook es Instituto Bíblico CCBM, y en el cual te esperamos. Cualquier comentario, pregunta, estamos atentos. Y en el WhatsApp, ¿verdad? Tenemos este WhatsApp que dimos al inicio para preguntas, comentarios, 656-437-1292. Y bueno, pues ha llegado el momento, ¿verdad?, de despedirnos, pero no sin antes, yo quisiera que ustedes dieran una palabra de despedida rápida. Bueno, pues agradecerle al público y a nuestra televisora, Televisa, y por habernos invitado para que participáramos en estas series. Y a su vez también pues los invitamos al público en general para que participen. La colecta de la cual el centro de acopio tiene la finalidad de llegar a los comedores de los niños de la periferia. Hay comedores que por el coronavirus, por la situación que estamos enfrentando, cerraron, pero es necesario que los niños tengan ese suplir lo que falta, ¿ok? Entonces es muy necesario su ayuda. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho el favor de su atención y también su compañía el próximo domingo a las 10 de la mañana para tener más exposición de la palabra. Bendiciones. Hasta luego.